Hay frases que parecen tranquilizadoras, pero que esconden una negación profunda. Una de ellas es esta: "Is solo una caricatura", como si lo que un niño mira no dejara huella, como si la mente infantil tuviera filtros, defensas, distancia. Why no? La mente de un niño no filtra, absorbean hace poco. En el consultorio entró una madre con una inquietud que no sabía cómo nombrar. No venía alarmada, venía confundida. Me dijo: no pasó nada grave, pero ya no es el mismo. Está más irritable, más ansioso, juega repitiendo escenas que no entiendo. Mientras hablaba, se tocaba las manos, como buscando una certeza que se le escapaba. Allí aparece el error que nadie advierte: creer que las caricaturas solo entretienen. Los niños no miran contenidos, los incorporan emocionalmente, se identifican con personajes, internalizan ritmos, tonos, conflictos. Su sistema nervioso aprende de lo que ve. Incluso cuando el adulto cree que no hay mensaje alguno, en la infancia es un territorio de alta resonancia límbica. Las emociones entran antes que las palabras. El cuerpo registra antes que la mente. Por eso, escenas repetidas de gritos, golpes, burlas o aceleración constante no pasan sin consecuencia. Se alojan se vuelven clima interno. Nombrar esto no es generar miedo, es generar conciencia. Porque el problema no es una caricatura puntual, sino la repetición diaria de estímulos que el niño no puede procesar. Y cuando no puede procesar, somatiza, se inquieta, se irrita, se desconecta. Muchas madres sienten culpa al darse cuenta tarde, pero la culpa no ayuda a ver. Lo que ayuda es comprender que el amor también se expresa en la atención, en preguntar qué está entrando en su mundo interno cuando nadie está mirando. Hay una frase que vale la pena guardar en la mente infantil: no distingue ficción de emoción. Lo que se siente, se aprende. Y esto nos lleva a mirar algo fundamental para entender el impacto de lo que ven. Necesitamos comprender cómo funciona la mente infantil, porque ahí empieza la verdadera protección. A la mente infantil no funciona como la de un adulto. No evalúa, no cuestiona, no pone distancia. Recibe imágenes, sonidos, ritmos, emociones, y los deja entrar sin defensas. En términos neuropsicológicos, el cerebro de un niño está en pleno desarrollo. Las áreas encargadas del pensamiento crítico todavía no están maduras. Lo que sí está activo, muy activo, es el sistema emocional. Por eso, cuando un niño mira una caricatura, no la interpreta, la vive. Hace poco, una madre me dijo en el consultorio: yo pensé que no entendía nada, pero después lo vi imitar los gestos, el tono, la violencia. Y ahí se vuelve claro: el aprendizaje no pasa por el contenido lógico, sino por la imitación emocional. La resonancia límbica explica esto con mucha precisión. El niño sintoniza con el clima emocional que ve en la pantalla. Si hay gritos, su cuerpo aprende gritos. Si hay burla, aprende burla. Si hay aceleración constante, su sistema nervioso se acelera. No hace falta que haya un mensaje explícito. Los mensajes invisibles son los más poderosos. Cómo se resuelven los conflictos, cómo se trata al otro, qué emociones son válidas y cuáles se ridiculizan. Un niño no distingue entre ficción y realidad emocional. Su cuerpo responde como si eso estuviera ocurriendo de verdad. Por eso, después de ciertas caricaturas, algunos niños quedan más irritables, más dispersos, más desconectados. Esto no es fragilidad, es plasticidad emocional. La infancia aprende por repetición, y lo que se repite se graba. Entender esto no es para prohibir todo, sino para mirar con más conciencia, porque cada imagen que entra deja una huella, cada ritmo repetido marca un pulso interno. Y cuando empezamos a ver el poder de estos mensajes invisibles, algo cambia en nuestra forma de acompañar, porque
Ya no se trata solo de entretener, se trata de cuidar el mundo interno que se está formando Anne. Y eso nos lleva a mirar un aspecto aún más delicado, aunque ocurre cuando ciertas formas de violencia se presentan como algo gracioso, normal, incluso divertido. Hay un momento sutil pero decisivo, en el que el daño deja de verse como daño y empieza a verse como risa. Un golpe que no duele, porque es un dibujo, un grito exagerado que se vuelve gracioso, una humillación repetida que termina siendo parte del juego. Ahí aparece el contraste que casi nadie mira en risa versus normalización del daño en el consultorio. Una madre me contó algo que la dejó inquieta. Mi hijo empuja a otros niños y después se ríe. Dice que está jugando, como en su caricatura favorita. No había maldad en su gesto, había imitación. El cuerpo había aprendido una forma de vínculo, donde la agresión no tiene consecuencias emocionales. A muchas caricaturas presentan la violencia sin registro afectivo. El personaje recibe un golpe y segundos después, todo sigue igual. No hay doula, no hay reparación, no hay empatía. Y el mensaje invisible es potente en lastimar. No importan desde la psicología del aprendizaje emocional. Sabemos que los niños internalizan cómo se resuelven los conflictos mucho antes de comprender por qué. Si el conflicto se resuelve con golpes y burlas que generan risa, el sistema nervioso aprende que esa es una vía válida, no por elección consciente, sino por repetición. Esto no significa que todos los niños se vuelvan violentos, significa que se desensibilizan. El umbral del daño se eleva. Lo que antes incomodaba, ahora no se registra. La desensibilización emocional es peligrosa, porque apaga señales internas. El niño deja de percibir el impacto de sus actos en el otro. La empatía, que se construye ofreciendo modelos, queda debilitada. Hay una frase que conviene recordar. Lo que se repite sin consecuencias se normaliza, y lo que se normaliza se reproducen para muchas madres. Este punto genera culpa. Yo lo dejé mirar, pero la culpa no cuida. La conciencia, si admirar este fenómeno con claridad, permite intervenir a tiempo, no desde el miedo, sino desde el acompañamiento, desde el límite amoroso que dice: esto no es gracioso. Esto lastiman, porque cuando la violencia se disfraza de humor, el daño no desaparece, solo se vuelve invisible. Y ese invisibilizar prepara el terreno para algo aún más profundo, alguna desconexión emocional que, con el tiempo, dificulta sentir al otro. Y sentir si hay contenidos que no muestran violencia explícita, pero transmiten algo igual de delicado: a la ausencia de empatía. Personajes que no sienten culpa, no se conmueven, no se detienen ante el dolor del otro. Todo pasa rápido. To do say, olvid. Y ese mensaje, aunque silencioso, deja marca en el consultorio. Una madre me dijo con tristeza: cuando llora alguien cerca, mi hijo se ríe o se va. No sabe qué hacer. No era crueldad, era desconexión. Nadie le había mostrado, de verdad, cómo se siente sentir al otro. Muchas caricaturas actuales presentan mundos donde las emociones no tienen consecuencia. Un personaje humilla a otro, y la escena continúa. No hay reparación, no hay posa, no hay registro afectivo desde la teoría del apego. Sabemos que los niños aprenden a regularse emocionalmente a través del vínculo, pero también aprenden observando modelos. Si los modelos que miran no muestran empatía, el niño no integra esa capacidad como algo necesario. La regulación emocional no se enseña con órdenes, se enseña con escenas repetidas donde alguien nombra lo que siente, reconoce al otro, repara. Cuando eso no aparece, el niño aprende a desconectarse para no sentir y desconectarse tiene un costo, porque quien no puede sentir al otro,
Tampoco puede sentirse a sí mismo con claridad. Las emociones se vuelven confusas, intensas o planas. Aparecen la irritabilidad, la impulsividad, el vacío. No es que el niño no quiera empatizar, es que no tiene el mapa interno para hacerlo. Por eso es tan importante mirar qué mundos emocionales se ofrecen como referencia. No solo qué hacen los personajes, sino cómo sienten o no sienten. Hay una frase que resume este punto con claridad: a lo que no se muestra, no se aprende. Comprender esto abre una pregunta inevitable. Si el niño no aprende a sentir al otro, ¿qué ocurre cuando empieza a identificarse con personajes heridos, rechazados o ridiculizados? Ahí entramos en un terreno todavía más profundo, el de la identificación emocional silenciosa, esa que se juega sin palabras y deja huellas duraderas. Vivimos en una época de pantallas brillantes, sonidos constantes y ritmos acelerados. Y el sistema nervioso infantil, mucho más sensible de lo que imaginamos, no está preparado para tanta intensidad. Muchas caricaturas actuales están diseñadas para captar atención a toda costa en colores fuertes, cambios rápidos de escena, música o permanente, estímulos que no dan respiro. El cuerpo del niño no descansa, se mantiene en alerta. Y cuando la alerta se vuelve constante, aparece la saturación en el consultorio. Una madre me contó algo que la tenía agotada. Es inquieto desde que se levanta. No se concentra. Se enoja por todo. Yo pensé que era su personalidad. Cuando empezamos a revisar su rutina, algo se volvió evidente: horas de contenidos hiperestimulantes, sin pausas, sin silencio. Ahí aparece un contraste clave en calma versus saturación. La calma regula, la saturación desregula desde la neurobiología. Sabemos que el sistema nervioso infantil necesita ritmos predecibles, pausas, momentos de baja estimulación para integrar lo vivido. Cuando esto no ocurre, el cuerpo queda atrapado en un estado de excitación constante, y eso se manifiesta como ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de atención. No es que el niño sea difícil, es que su sistema está sobrecargado. La hiperestimulación no solo afecta la conducta, afecta la capacidad de autorregularse emocionalmente. El niño no aprende a calmarse solo porque nunca experimenta el descenso de la intensidad. To do is rap, to do is forte, todo es ahora. Y entonces, cuando la pantalla se apaga, aparece el desborde en llanto, enfado en vacío. Muchas madres sienten culpa al darse cuenta. Pero este no es un llamado a castigarse, sino a comprender, porque nadie nos enseñó a leer las señales del sistema nervioso infantil. Hay una frase que ayuda a mirar con más claridad: un niño sobreestimulado no está mal criado. Cuando bajamos la intensidad externa, el cuerpo empieza a encontrar su ritmo interno. Y ahí ocurre algo profundo. El niño puede volver a sentirse seguro en su propio cuerpo. En entender esto, abre una puerta importante, porque no solo se trata de cuánto estímulo recibe el niño, sino también qué tipo de vínculos aprende a mirar dentro de esos mundos acelerados. Los niños no solo aprenden palabras o conductas, aprenden cómo se ama, aprenden que es normal esperar del otro y que deben tolerar para pertenecer. Muchas caricaturas muestran vínculos donde la burla es cotidiana, el desprecio es gracioso y el abandono emocional no tiene consecuencias. Personajes que se ridiculizan, se ignoran, se usan, y ese modo de relacionarse se presenta como entretenimiento en el consultorio. Una madre me dijo algo que dolía escuchar a mi hijo. Dice que si alguien lo molesta, es porque lo quiere. Lo vio en su dibujo. Ahí aparece el aprendizaje vincular silencioso desde la psicología. Hablamos de proyección afectiva cuando el niño deposita
en los vínculos reales lo que aprendió en los simbólicos. Si el amor se muestra mezclado con humillación, el niño aprende que el afecto duele. Si el cuidado viene con desprecio, aprende que eso es normal. El problema no es una escena aislada, es la repetición de un modelo donde el otro no importa, donde nadie repara, donde no hay ternura ni responsabilidad emocional. El apego se construye observando, y cuando los modelos que se observan son disfuncionales, el niño integra una idea peligrosa para que me quieran. Tengo que aguantar. Esto impacta directamente en la autoestima, porque el valor propio se empieza a medir por la capacidad de tolerar el maltrato, y ese aprendizaje no se queda en la infancia. El amor futuro se construye con los ladrillos del amor aprendido, y si esos ladrillos están hechos de burla, desprecio o abandono, el vínculo adulto repetirá el patrón Anai, una frase que conviene dejar resonar en el amor que se aprende sin cuidado, se repite con dolor. Mirar estos modelos con conciencia no es exagerar, es prevenir heridas que no se ven hoy, pero que mañana duelen. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo. ¿Qué pasa cuando el niño no solo observa estos vínculos, sino que se identifica emocionalmente con los personajes más heridos? Ahí, la historia se vuelve todavía más delicada. Hay identificaciones que no hacen ruido, no se notan en la conducta inmediata, pero se alojan en el mundo interno del niño como una historia que empieza a contarse en silencio. Cuando un niño se identifica con un personaje herido, rechazado o ridiculizado, no está jugando, está diciendo algo de sí hay. En el consultorio, una madre llegó con una frase que la dejó helada. Mi hijo dice que nadie lo quiere, como el personaje de su dibujo favorito. No hablaba de la trama. El personaje se había convertido en un espejo emocional. A los niños proyectan sus emociones en aquello que les ofrece un lugar para sentirla. Si un personaje es ignorado, burlado o lastimado, el niño que ya siente soledad, inseguridad o miedo, encuentra ahí una representación, y esa identificación le da forma a lo que todavía no puede nombrar desde la psicología. Sabemos que la proyección afectiva permite descargar emociones difíciles en figuras simbólicas. El problema aparece cuando esas figuras no reciben reparación, cuando el personaje herido nunca es cuidado, nunca es visto, nunca es elegido en el mensaje invisible que queda. Es peligroso. Sí, soy así. Me van a tratar así. Y esa idea se infiltra en la autoestima. El niño empieza a construir su identidad desde el lugar del que sobra, del que molesta, del que no importa. Y como no tiene recursos para cuestionarlo, lo naturaliza. Hay un quote moment que condensa esta herida con claridad. El niño no elige al personaje herido por casualidad. Lo elige porque ahí reconoce su dolor. Esto no significa que toda caricatura genere daño. Significa que cuando un niño ya está herido, ciertos contenidos profundizan esa herida. Por eso, acompañar no es solo limitar pantallas. Es preguntar, escuchar, estar. Es decir, veo que ese personaje sufre. ¿Vos también te sentís así a veces? Nombrar devuelve humanidad. Y cuando el niño puede ser visto en su dolor, ya no necesita esconderse detrás de un dibujo, y esto nos lleva a mirar algo que muchas veces pasa desapercibido, a la energía emocional que entra al hogar todos los días, y cómo esa energía va moldeando el clima interno. Sin que lo notemos, el hogar no es solo un espacio físico, es un clima emocional, una atmósfera que se construye con palabras, silencios y también con lo que suena y se ve todos los días. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos entrar a casa energías que no elegimos conscientemente. Ritmos, tensiones constantes, burlas repetidas, violencias disfrazadas de juego. Y esa energía, aunque parezca externa, se queda en el consultorio. Una madre me dijo algo muy revelador. Desde que apago la televisión,
La casa se siente distinta. No habló de reglas, habló de ambiente, de un cambio sutil pero profundo. Acá aparece un contraste esencial: ambiente nutritivo versus ambiente tóxico. Un ambiente nutritivo regula, contiene, calma. Un ambiente tóxico acelera, fragmenta, desconecta. A los niños no solo reaccionan a lo que se les dice, reaccionan al clima que respiran. Si la energía cotidiana es de tensión y ruido, el cuerpo del niño aprende a vivir en alerta. Si hay pausa, silencio y presencia, aprende a confiar. Desde una mirada emocional y también energética, lo que se reproduce una y otra vez termina formando parte del paisaje interno. No hace falta que algo sea explícitamente dañino para desgastar. La repetición constante de estímulos desregulantes ya es suficiente. Esto no busca generar culpa, busca devolver poder. Porque cuando una madre o un padre toma conciencia del clima que habilita, puede empezar a elegir distinto. Elegir no desde el control, sino desde la responsabilidad amorosa. Desde la pregunta: ¿qué quiero que mi hijo sienta cuando está en casa? Y esa pregunta abre un paso inevitable en reconocer que, al final, somos los adultos quienes elegimos qué entra. Y desde ahí, acompañar con más presencia y menos ruido aun cuando hablamos de cuidar lo que los niños ven. Muchas madres sienten una incomodidad inmediata, miedo a ser exageradas, miedo a convertirse en autoritaria, miedo a prohibir demasiado, pero acá es importante hacer un reencuadre terapéutico. Claro, no se trata de controlar, se trata de estar. Prohibir nace del miedo. Acompañar nace de la presencia en el consultorio. Una madre me dijo algo muy honesto: yo no quiero ser la que dice que no a todo, pero tampoco quiero mirar para otro lado. Y esa tensión es comprensible, porque nadie nos enseñó a poner límites conscientes. Un límite consciente no castiga, no impone desde la fuerza. Un límite consciente explica, sostiene y acompaña desde la psicología del apego. Sabemos que los niños necesitan adultos que regulen lo que ellos todavía no pueden regular solos, no porque sean débiles, sino porque están en desarrollo. El límite, cuando es amoroso, se vive como cuidado, no como rechazo. Decir esto no también puede decir te cuido. La diferencia está en el cómo. Cuando un adulto se sienta con un niño y le dice: esto que ves te altera, te pone nervioso, y yo estoy acá para cuidarte. No está prohibiendo, está nombrando una experiencia emocional, y cuando se acompaña con presencia, mirando juntos, conversando, preguntando qué sintió, el contenido pierde poder, porque el niño ya no está solo frente a la pantalla, está en vínculo. Hay una frase que resume este punto con mucha claridad: el límite sin amor controla, el límite con presencia protege. Acompañar con conciencia implica elegir. Elegir qué entra. Elegir cómo, no desde la perfección, sino desde la coherencia. Porque no se trata de criar niños aislados del mundo, sino niños sostenidos emocionalmente dentro de él. Y cuando el adulto recupera ese lugar de guía, calma, disponible, consciente, algo se ordena, el vínculo se fortalece, y el cierre de este camino empieza a tomar forma. Desde una certeza simple pero profunda: elegir también es amar. Llegar hasta acá no es para asustarte, es para devolverte poder, porque elegir lo que un niño ve significa elegir qué emociones aprende a habitar, qué vínculos normaliza, qué clima interno empieza a construir. No es una decisión menor, es un acto de amor cotidiano. A muchas madres y padres sienten que no pueden competir con las pantallas, que ya es tarde, que todos miran lo mismo. Pero la conciencia no compite, acompaña en elegir contenidos. No es aislar al niño del mundo,
Es enseñarle a habitarlo con más recursos emocionales. Es ofrecerle imágenes donde la ternura exista, donde el conflicto tenga reparación, donde las emociones puedan ser nombradas en el consultorio. Una madre dijo algo muy simple, pero muy profundo en cuando empecé a elegir distinto. No cambió solo lo que miraba, cambió cómo se sentía. Y ahí está la clave. A la salud emocional no se construye con grandes discursos. Se construye con pequeñas elecciones repetidas, con pausas, con presencia, con adultos que miran, escuchan y regulan. Hay una frase que merece quedarse resonando en la infancia. No se protege con miedo, se protege con conciencia. Conciencia de lo que entra en casa, conciencia del clima que se crea, conciencia de que el amor también se expresa en lo que decimos que sí y en lo que decimos que no. Ansí, este espacio te ayudó a mirar distinto de Jam to Like. Suscríbete al canal y contame desde qué país me estás escuchando. Gracias por estar acá, por elegir con amor y por cuidar, incluso cuando nadie te está mirando.